Cuando uno ha vivido una experiencia de este tipo, la pregunta es negar y callar o recordar y decir. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¿Y qué me movió a describir? Que para mí fue terrible, como para todos los chilenos que sufrieron, pero inesperadamente terrible. La violencia, lo terrible que hay en una sociedad, que la maldad es mayor de lo que uno piensa cuando la sociedad no tiene control. Y surgen las fuerzas más pavorosas de matar al otro, liquidar al otro, la impunidad, poner gente o muerta, o echada, o torturada. No pensé que nunca que en Chile iba a pasar eso. La democracia se cuida como un jardín día a día. No está asegurada. Es más importante que escribir un libro de historia, es contar una historia. La memoria es fundamental para el futuro. Si uno no tiene memoria, no puede construir nada. Los que quieren mantener el statu quo quieren borrar la memoria. Quieren mantener el miedo, la paura. La lucha política es contra el miedo y contra el olvido. No es para la revancha, es para que todos tengan los mismos derechos. Y yo pienso que en Chile la memoria más importante es derechos humanos, libertad, unidad, tener valores permanentes que valga la pena dar la vida por ellos. Yo siento a Allende un poco como un padre, porque era de la edad de mi padre y era un hombre también muy afectuoso y de grandes sueños y de gran integridad, honestidad política. Pero también era un hombre con sentido del humor, le gustaba vivir, le gustaba las buenas corbatas, y de repente llegaba otra persona y él se sacaba su corbata y la regalaba, y el otro se la regalaba. Le gustaban las bellas mujeres, entonces era un hombre atractivo y era un hombre muy decidido de construir un cambio en democracia. Él siempre fue un demócrata. El último día antes de su muerte, el día 10 de septiembre de 1973, yo tuve el privilegio de ir a estar con él a un almuerzo sobre la situación política, y el análisis que se hizo ahí fue que ojalá pudiéramos superar el mes de septiembre y con esto recuperar la economía, llegar a un acuerdo con la democracia cristiana, para hacer una reforma constitucional sobre el tamaño del Estado y evitar que los militares actuaran. Y él decidió hacer un discurso al día siguiente señalándole al país que llamaba a un plebiscito sobre las llamadas áreas de la propiedad social, privada y pública. Se fue a escribirlo. Ese fue el último momento que lo vi, a las 3 de la tarde del día 10 de septiembre, y al día siguiente a las 12 estaba muerto. Entonces, él siempre nos dijo que él iba a defender con su vida la democracia, que él no era un presidente del exilio, o sea, esa convicción la tenía. De manera que cuando ocurrió esto, en las primeras horas, yo ya sabía que él no iba a vivir, y es la decisión que tomó. Entonces, recuerdo esa figura, ese gran movimiento social, ese sueño,
y las enormes dificultades que había para avanzar, muchas por oposición, pero también por errores propios. Me doy cuenta que lo que somos hoy es lo que fuimos, lo que ocurrió, nos marca hoy. A 40 años del golpe militar, las coaliciones políticas, los raciocinios, las prioridades están marcadas por aquello. O sea, esa memoria, por ejemplo, en derechos humanos, está vigente hoy día. Esa memoria de hacer justicia está presente hoy día. Esa memoria de subordinar a los militares al poder civil está presente hoy día. Esa memoria de cuidar cada institución democrática con transparencia también está presente hoy día. Pero se va perdiendo y las nuevas generaciones no conocen y no valoran a veces cuánto ha costado construir o cómo hay que cuidar. Y en ese sentido, entonces, la memoria cumple un papel en el presente y cumple un papel en el futuro. Y es por eso que es muy importante en América Latina, donde hubo tantas dictaduras y violación de los derechos humanos, que la memoria de del respeto a los derechos humanos, la cultura de los derechos humanos, la cultura de la libertad, la cultura de la democracia, esté en la forma de ser de cada joven. Y para eso, un libro, 1000 libros, una película, 100 películas, música, arquitectura, un museo de la memoria, monolitos o construcciones de homenaje y de recuerdo, todo eso va construyendo una presencia en el presente de lo que pasó. De hecho, la historia política chilena de estos últimos 40 años, y especialmente de la democracia desde 1990 hasta el día de hoy, con el gobierno de la presidenta Bachelet, está marcada por lo que hicimos mal y lo que debemos hacer bien. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran cuidado con el manejo económico. Un manejo económico equivocado, con inflación, con desabastecimiento, genera condiciones favorables para el fascismo. Enseguida, el desorden público perjudica más a las fuerzas de reformas que quieren la democracia que a las fuerzas de derecha que quieren el orden por la fuerza. La coalición, un partido único no puede, tiene que construir mayoría, y para construir mayoría hay que entenderse. Esas son grandes lecciones que siguen hoy. Hay fenómenos muy sorprendentes. Yo confieso que los hechos ocurridos en 2013, 40 años después del golpe militar, fueron una explosión de memoria que nunca pensé que habría. Yo pensé 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, el olvido. Pero el 2013, en septiembre, televisión, películas, diarios, radios, debates, colegios, discusiones, impresionante. Entonces, hay algo misterioso en la memoria. Los pueblos siempre recuperan aquello. Allende, en ese marco, para la juventud representa valores, sueños, dignidad, justicia. Y también, para quienes estamos en política, junto con los valores, también hicimos un análisis crítico de cómo debemos manejar una economía, manejar una política, manejar una coalición. Hoy día ya no hay guerra fría, en ese tiempo era muy fuerte la presión norteamericana y después las invasiones en Centroamérica, intervenciones en otros países. De manera que es una combinación de sueño con una gestión del gobierno que supere las dificultades que tuvimos. Y lo que no sabemos es cómo funciona la memoria en un mundo de altas tecnologías de la comunicación, en que uno con un clic entra a Google y sabe todos los datos. Pero conocer un dato no es conocer la historia. La historia son fenómenos
procesos sociales, hay que tener interpretación, hay que tener compromiso emocional. Y entonces por eso que la memoria no es solo Google. La memoria no puede desaparecer con los eventos del día. Y esa es una gran pregunta sobre el ser humano. Ahí los psicólogos, los sociólogos, los filósofos, los políticos, todo el mundo tiene que pensar cómo el ser humano tiene una memoria que le permita saber quién es, su propia identidad y cómo construirse a su futuro. Los italianos tal vez no valoran bien el efecto positivo que tiene la solidaridad, porque toma muchos años. Pero yo recuerdo que después de volver de mi exilio, 10 años de exilio después de un año como prisionero político, formamos un pequeño diario que se llamaba El Fortín Mapocho. Y ese diario pudo existir porque los sindicatos italianos nos dieron una máquina para imprimir el diario. Y nos invitaban a Roma y a Italia para hacer seminarios sobre los derechos de los trabajadores. Y apoyaron a los trabajadores, porque aquí en el largo de la vía argentina había una oficina de Chile Democrático. Había una revista que salía en Roma con el debate del exilio chileno sobre cómo construir una democracia, sobre la experiencia italiana, sobre la experiencia de Europa en general, porque también aprendimos de hacer discusiones políticas. El trabajo del compromiso histórico italiano que ocurre poco después del golpe militar chileno, la discusión en Italia de por qué fracasó Chile y cómo hay que construir una alianza mayor. En Chile la izquierda y la democracia cristiana estaban en un conflicto permanente. Hoy la coalición que tenemos incluye a la democracia cristiana y al Partido Comunista y a los socialistas y todas las fuerzas en una sola, 40 y tantos años después. Eso también tiene que ver con Italia, incluso lo que sufrimos con los atentados de la dictadura. Aquí en Roma se intentó asesinar a un vicepresidente de la República chileno que estaba exiliado en Italia. Luego, eso nos mantuvo una relación con Italia muy estrecha. Por ejemplo, esta traducción del libro al italiano. Yo estoy impresionado del interés y la solidaridad italiana sobre estos temas. Eso muestra que hay una afinidad cultural, que el embajador de Italia en Chile, Ricci, y el embajador chileno en Roma, Ayala, conversan para saber dónde publicar. O una editorial como la de Sandro Tetti, que hace un esfuerzo excelente de producir un documento importante. Luego, para nosotros es muy importante también el Tratado de Roma, que se firma el 2002 para crear la Corte Penal Internacional. Ahí Italia juega un papel y entonces tenemos un órgano internacional que hace de los derechos humanos un valor universal y se puede perseguir a un genocida o a un dictador. Antes no, hoy sí. Entonces hay una relación que yo la veo muy estrecha entre la cultura italiana, la cultura latinoamericana y en general la afinidad cultural de América Latina con Europa. Es algo que a veces no vemos ni los latinoamericanos ni los europeos, porque el mundo se mide por comercio. Ahora, el comercio es alto, pero la relación cultural del mundo que viene es mucho más política y el esfuerzo europeo de construir una democracia más compleja, más sofisticada, multicultural, plural, con países con lenguas distintas, siempre es un factor de referencia para América Latina de cómo construir algo mejor también en nuestra región.